pues señores, estamos de regreso en Sin Maquillaje y Sin Cuento. Gracias por mantener la sintonía a través del Esta La Roca 91.7. Recuerden que pueden llamarnos a través del 829-947-9620 y a través de las notas de voz que pueden mandarnos al 862-320-0075. Hola. Bueno, Angeli, recordamos que en la mañana de hoy nosotros comentábamos el discurso del expresidente Fernández y hace un rato estábamos conversando con el director del Intran y la gente sigue escribiendo en nuestro chat. Sigan escribiendo que vamos a igual a compartirlo aquí con cada uno de ustedes. Y una de las preguntas o de las cuestiones que a través de nuestra plataforma muy activa, de hecho estoy buscando para no dejar a nadie fuera, que las personas nos comentaban y decía que en el caso de Leonel Fernández, continuaban hablando, que ha pasado con los ingenios azucareros, la tierra del CEA, Sanssouci, también estaban preguntando y la gente comentaba en el sentido de que si cree que uno olvida, dice que tío Google mató a Leonel Fernández y ese nunca volverá a ser presidente. Vamos y tenemos también otras informaciones, pero tenemos una nota de voz que también nos compartieron a través de nuestro WhatsApp 1862-320-0075 y vamos a ver qué nos dice. Sí, buenos días, buenos días. Referentes a la multa y de todo, ellos, los AME, tienen demasiado preferencia por los motoristas y eso es verdad. En el 38 con Máximo Gómez, esa calle se llama San Juan de la Maguana, siempre viven atacando a los carros, pero los motoristas que van en vía contraria, que vienen desde la Duarte, desde el Mercado, hacia la Máximo Gómez, en vía contraria, ellos lo dejan todo. Aquí lo que falta es educación referente a eso. Primero hay que educar a los conductores y luego proceder a hacer lo contrario, hasta que no comiencen con eso, que se olviden de eso, porque eso no va a pasar. Yo creo que además de educar, es que aquí se tienen que crear las condiciones y era una de las cosas que preguntaba al director del Intran al inicio de la entrevista, es de cómo están pensando en establecer fotomultas cuando de hecho aquí siquiera las cámaras del 911 están en el país completo. Tenemos también otro comentario, mi compañera Ángel. Dice aquí alguien que tenemos en pantalla, Ejecutoria en Santo Domingo Este, instalación de nuevos semáforos en intersecciones que lo requieren, lo que los detiene para colocar nuevos corredores en la avenida importantes como San Isidro, como minibuses y eléctricos. Minibuses eléctricos. O sea, Ejecutoria en Santo Domingo Este. O sea, la persona lo que estaba preguntándole era que algunas cosas que deben de hacer de Santo Domingo Este, incluyendo la carretera de San Isidro y demás. Dice, los primeros que tienen que reducir son los que van a imponer la ley. Yo le quería preguntar a él realmente de la educación en el Intran, de cómo iban a manejar este tema, porque una de las quejas que ha tenido el usuario del transporte ha sido la educación de estas personas, de cómo se comportan y demás. Y además, el tema de las guaguas. Yo, por ejemplo, he estado en una esquina y estoy en un tapón y hay unos conductores parados ahí. Y no importa lo que usted haga, hay 15 AMET ahí, no lo mueven. No, aquí por eso decía que el tema del tránsito es un caos. O sea, como, los guagüeros son los dueños de la vía pública. O sea, eso es algo indiscutible y no sé si es el temor, que aunque se dice que la autoridad aquí es la que debe poner orden, pero al final la autoridad son ellos. Y yo he visto, y he visto casos que la MET insistiendo y hasta le ponen la multa a los choferes del transporte público, porque aquí la mayoría de caos lo causan los guagüeros y se van metiendo por una vía que no es, se te atraviesan y tú ni siquiera puedes dar ni para adelante ni para atrás, pero aún en la MED, colocándole las multas correspondientes, ellos ostemperan al llamado. Tenemos otro comentario que dice, hay que quitar la renovación de los malbetes y poner la revista de su vehículo y que
y que le den el malvete y no a fin de año a recaudar dinero. Pero esto debe hacerse por mes para no aglomerar a los carros. Yo creo que sí, esa parte de poner el tema de la renovación de los malvetes como a final de año es algo que se debería revisar. Por ejemplo, se puede poner como cuando usted va por... que se vaya renovando. Si yo, por ejemplo, renové mi malvete en enero de este año, que el próximo año me corresponda renovar el malvete en enero de ese año. Si usted lo renovó en julio, que el siguiente, y así evitar esa cantidad de personas a final de año, pero al mismo tiempo eso también va creando un nivel de conciencia y educación a la población. Esa es una parte que le corresponde a la DGI, no directamente al Intran, pero yo creo que podrían evaluar esa situación. Bueno, yo lo que realmente pienso es que el tema del tránsito en la República Dominicana es un desafío que hay que tener finalmente con el tema de lo que se puede hacer en el país con relación a ese tema, pero no deja de ser cierto de que este señor que estaba aquí ahora, que ha sido realmente cuestionada su designación, que ha sido cuestionada su designación como ¿cómo es que se llama esto? Por la relación que guarda con el sector privado, los transportistas y demás. Yo entiendo que es bueno por un lado porque él conoce ese sector, pero por otro lado, creo que también puede favorecer mucho este sector e ir en detrimento de la ciudadanía en particular, porque se puede tener yo siempre he visto, no sé por qué, que el que viene de una función X siempre tiene o guarda siempre cierta simpatía de esa función X que desempeñó. Y voy a poner ejemplo, Ángel Esteves, antes de ser ministro de Medio Ambiente, fue ministro de Agricultura. Al final, él quería el medio ambiente para sembrar. Por ejemplo, Jaime David Fernández fue ministro de Medio Ambiente antes de ser ministro de Deporte. Cuando fue ministro de Deporte, se dedicó a sembrar. Entonces, la cosa está en que creo que eso puede tener cierta laceración en el ejercicio de sus funciones públicas cuando se viene de un sector, a veces privado también, que te puede permear la visión que tú tienes del espectro en esta ocasión del tránsito. Bueno, de hecho aquí lo que hay que crear son perfiles para los puestos establecidos, es lo que se debe de tener. Su conocimiento del tema del transporte yo no creo que sea un problema, el problema sería de estar inclinado hacia un sindicato de manera particular o a una de esas confederaciones de transporte que sabemos de cuál es de la que él proviene. Entonces, su función o el ojo público estaría enfocado en ver hasta qué punto el ejercicio de sus funciones lo hace de manera equilibrada o si solamente está beneficiando a un sector. Ahora, el punto aquí muy importante es abordar lo referente a tener los aspectos de los corredores, que hablaba un tema del corredor de la Núñez, pero igual hemos visto muchísimas denuncias de transportistas y de choferes que operaban en la Núñez de Cáceres, señalando que a ellos los dejaron fuera, que no tienen la protección que en un momento se le notificó que se le garantizaría. Entonces, lo que hay que ver es hasta qué punto ese corredor que ya se ha establecido para alivianar el tránsito por la zona, en un momento no vuelva a ser como él planteaba, que cuando se puso la onza para sacar a los carros públicos, luego entonces empezaron a transitar las onzas y el carro público, que no vayamos a tener en un momento el corredor y otra vez los carritos de concho en una vía determinada. Miren, también déjenme comentarles algo que vi aquí. Dice que el Ministerio de la Vivienda absorbe las funciones de obras públicas. Ustedes recuerdan que hace días pasados se anunció la eliminación de un grupo de instituciones que de una forma u otra estaban construyendo. Por ejemplo, casi el 80% de las instituciones públicas construían viviendas. Y con este ministerio que se ha creado, Ministerio de la Vivienda, se está absorbiendo todos esos presupuestos que andaban por ahí construyendo en el Ministerio de la Vivienda y el recién creado Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones de la República
absorbe una gran parte de las funciones del presupuesto del Ministerio de Obra Pública y Comunicaciones y de otras entidades que, como les decía, se dedicaban a esa función. En función de las atribuciones que tiene, la entidad podría empezar a manejar un presupuesto de 20,000 millones conforme a las asignaciones presupuestarias que se hizo para el año 2021. La ley 160-21 que crea ese ministerio define que su misión es la de fortalecer y ejecutar la construcción de todo tipo de viviendas, edificaciones públicas y entre ellas edificaciones hospitales, escolares, universitarias, museología y de uso del funcionamiento público y entidades. Yo conversaba hace días atrás sobre el tema de la vivienda en la República Dominicana. Con relación a políticas de vivienda, nosotros como país hemos retrocedido. Voy a explicarles por qué. Por ejemplo, cuando mi madre era joven, mi madre no estudió, mi madre llegó como un sexto, séptimo curso, era ama de casa. En ese momento estaba gobernando, el presidente de ese momento era Joaquín Balaguer. Pero mi mamá, en su estatus, igual que el que tenían profesionales de la época, entre otros, por eso hay muchos edificios por ahí que le dicen los profesionales, había un plan de viviendas para cualquier persona dentro de la sociedad. Esto quiere decir que mi madre, que en un momento determinado no tenía ni estudios, había llegado hasta 8º grado y tenía un muy poco ingreso, tuvo acceso a tener una vivienda y ella pagaba por este apartamento que le suministró el Estado 50 pesos. Yo recuerdo que aún yo nací, se estaban pagando esos 50 pesos que ella debía pagar por esta vivienda. Sin embargo, una persona como yo, que ya tiene 2 carreras, que tiene maestría, que tiene un sueldo, vamos a poner, competente en la sociedad dominicana, menos del 15%, por ejemplo, de la sociedad dominicana gana el sueldo que yo gano, no tengo un acceso a la vivienda como tenía mi madre en ese momento. Pero también no es solamente para ese grupo de gente. Hay muchísimas edificaciones o grupos de apartamentos en este país que se le dicen los profesionales. ¿Por qué se le dicen los profesionales? Porque durante el gobierno de Joaquín Balaguer, a los profesionales de la época le daban un rango de vivienda de mayor calidad y de mayor precio. Y estos profesionales que tenían en su poder adquisitivo X podían acceder a este grupo de apartamentos. Para citar un grupo, un complejo, por ejemplo, los apartamentos que están a la orilla del Faro a Colón en Santo Domingo Este, todos son apartamentos llamados los profesionales porque se le otorgaban a profesionales que podían pagar ese precio. Entonces, el tema de la vivienda a nivel de política de Estado en la República Dominicana ha reculado. Porque nosotros como jóvenes, aún teniendo capacidades, aún teniendo acceso al empleo que menos del 15% de la población gana lo que ganan profesionales en este país, no tenemos acceso a una vivienda digna. Yo entiendo que esa debería de ser únicamente la visión que tenga el Ministerio de Vivienda de cómo horizontalizar el acceso a la vivienda de los dominicanos. Yo difiero un poquito de este comentario de que solamente se dedique al tema de la vivienda, porque recordemos que aquí teníamos varias instituciones, como comentabas, que construían. Teníamos el tema del INVI, teníamos el tema de la OISOE, que tenía hospitales, teníamos obras públicas. Yo creo que ahí un poco organiza mejor. Lo que sí debe de darse es que en el ejercicio de estas funciones las cosas estén claramente establecidas y se puedan cada quien asumir su rol y no después de forma me da la ganaria o un funcionario o una institución comienza a hacer un trabajo que no le es competente. Yo creo que este trabajo de la compañera Tania Molina es muy interesante y se puede analizar las funciones del Ministerio de la Vivienda y el Ministerio de Obras Públicas. Señores, el tema realmente no nos da para mucho, ya llegó la hora de nosotros decir adiós. Muchísimas gracias por la sintonía. Recuerden que tienen que y se pueden conectar con nosotros desde las 6 de la mañana de lunes a viernes a través de La Roca 91.7. También en nuestras redes sociales de Sin Maquillaje y Sin Cuento, en nuestro canal de YouTube. Recuerde también que en cabina puede comunicarse al 829-947-9620 y enviar sus notas de voz al número internacional 1862-320-0075. Bye, bye.